Cuando la gente de Fábrica de Dinero me pidió que les hiciera un video para presentar la entrevista que vamos a tener dentro de poquito, me pidieron que les diera un consejo de emprendedor a emprendedores. He fundado mi empresa hace 7 años, empresa que hoy está valuada en 250 millones de dólares, empresa que por suerte es el main sponsor del equipo que amo. Y digo, bueno, tengo muchas cosas para decir, ¿no? Porque ha sido un camino largo y hermoso, sobre todo hermoso. Creo que el primer consejo que podría dar, que creo que es fundamental en todo esto de emprender, es nunca hagan nada por el premio. Háganlo por la aventura. Háganlo para disfrutar el trayecto. Háganlo para encontrarse con desafíos todos los días, pasarlos por arriba y tomar el próximo. ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles son sus claves de éxito? ¿Cómo se enfrenta al fracaso? Adéntrese a estas fascinantes historias sobre resiliencia, perseverancia y éxito económico con Gigantes Millonarios. Se fue del país, apostó los ahorros de toda la vida y hoy es dueño de una empresa valuada en 250 millones de dólares. Estamos a punto de adentrarnos a la historia de vida de Mariano Longo, fundador de la empresa Aeroset, una firma que se dedica a vender repuestos de aviones. Pero como siempre, dejemos que él mismo cuente su historia. Mariano, bienvenido a este capítulo. Leandro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente. Nos hicimos esperar, luego de casi 2 años. La verdad que sí, pero tráiler. Estoy seguro que va a valer la pena, así que Exacto, acá estoy. Exacto, Perfecto. exacto. Bueno, Mariano, vamos a empezar por el principio de todo, ¿sí? ¿Cómo fueron tus inicios en la Argentina? La adolescencia, la infancia, los estudios. Yo nací en Capital, pero a los 4 años la familia se mudó para Torcuato, así que casi toda mi infancia transcurrió en zona norte de Buenos Aires. Ahí hice el primario, la secundaria la hice en San Miguel. Ahí es también cuando empiezo a trabajar, en la época del secundario en quinto, ya es cuando empiezo a desarrollar este interés por ir buscándome mis propios medios y tratar de avanzar un poquito en lo que era profesional, entre comillas, a ese momento. Cuando termino el secundario, yo estudié la carrera de Relaciones Públicas en la UADE. Luego de un muy breve paso por la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano, que la empecé la verdad que con mucha decisión, pero después se tornó más en una abogacía internacional y a mí hay cosas que me aburren un poquito, ¿no? Yo necesitaba ese trajín de la velocidad y bueno, Relaciones Públicas es una carrera súper liviana, pero se ven muchas cosas al mismo tiempo, así que eso me mantuvo bien despierto. Pasé por varias empresas, yo arranqué en McDonald's cuando todavía no había terminado el secundario, que creo que para cualquier aspirante a una carrera profesional es el mejor lugar para empezar, porque si hay algo que te educa es a trabajar en equipo, a manejar tus propios tiempos y ser responsable de tu propio trabajo dentro de ese grupo. Después de ahí estuve trabajando en otras empresas, pero bueno, Sancor quizás es una de las más grandes, trabajando siempre en la administración de ventas. Me quedaba bastante bien porque Sancor está ahí en Tames y Panamericana, con lo cual yo salía de Torcuato, me iba bien temprano a la UAD a estudiar, llegaba al trabajo a las 2 y de 2 a 10
ahí hasta que me iba a mi casa, comía, dormía y me volvía a acostar porque ya estaba, Claro. imagínate, bastante cansado. Y de ahí estuve de vuelta. Yo siempre tuve eso de que lo que le digo a la gente, ¿no? Que a veces uno se siente cómodo en un lugar y trata de no cambiar por miedo. El no cambiar no está mal, pero te estás perdiendo la chance de mejorar lo que tenés. Claro. Entonces, hoy por hoy, ya con 2 empresas propias, yo te puedo decir, he cambiado 16 veces de trabajo, ¿no? Y principalmente porque siempre sentí que esa entrevista de trabajo me estaba dando la posibilidad, como te decía, de mejorar lo que tenía. A veces de cambiar de rubro, a veces del mismo rubro de aprender cosas nuevas. Obviamente las compañías son todas distintas, las filosofías cambian. Así que bueno, fue así como llegué a Vic, que es la empresa de lapiceras, de baterías, en Buenos Aires. Ese fue el último trabajo que estuve en Argentina porque bueno, ahí ya empieza la segunda travesía. etapa. La travesía, exactamente. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que terminaste viviendo en Inglaterra? No fue algo planificado, para nada, para nada. Siempre fue un tipo que disfrutaba mucho de estos programas. No, estamos hablando del año 2009, no había la facilidad que hay hoy con los teléfonos, de las apps. Me gustaba pasear en el Google Earth, ¿no? En el Google Maps, y me encantaba ver distintas ciudades. Yo volaba con eso de que... Volaba, mira lo que estoy diciendo, mira qué irrisorio. Pensando en todos esos lugares que podía llegar a visitar en un futuro. Y yo tengo un hermano que nosotros tenemos todos pasaporte italiano por mi papá. Él ya estaba viviendo en Inglaterra y siempre, viste, Mariano, venite. Y por una cosa de otra, era por el tema de la novia o el tema del trabajo, o porque me iba de vacaciones a otro lado con mis amigos. Nunca había llegado a dar ese paso hacia adelante y decir, bueno, me subo en un avión, me voy 2 semanas a Londres, él vivía en Inglaterra, conozco y me vuelvo. Ese era el plan original. Vacaciones. El problema, lo que yo no tenía planificado, era que me iba a enamorar totalmente del destino, ¿no? Del destino de haber llegado a Inglaterra. Y esto lo digo siempre en las entrevistas. Hay mucho prejuicio también, ¿no? Más allá de lo histórico en cuanto al lugar. Porque vos preguntás a alguien que no conoce y te dice, no, llueve todo el día, hace frío, la comida, gente fría también. La gente fría. Y la verdad que sí, no son como nosotros, pues nosotros somos todo menos frío. A veces eso es demasiado, ¿no? Es como que no tenemos un límite, estaría bueno encontrar un punto medio. Pero es un país hermoso, es la gente, la sociedad súper educada, muy respetuosa. Yo siempre digo, nunca tuve ni un problema por ser argentino, es una sociedad que te brinda un montón de posibilidades. Y bueno, imagínate, yo venía de Don Torcuato, caigo en Londres. Te enamoró. Y me dio vuelta la cabeza. Encima, yo caigo en un lugar que se llama Guildford, que es un lugar a 40 minutos de Londres. Es un lugar muy verde, ¿no? Es como un Pilar, como un Martínez, y a mí me encanta lo verde. Yo tengo esa pasión por lo verde, y la verdad es que me enloqueció. Me pasé una semana ahí y una semana en Londres. Y ya del estar, no me preguntes por qué, porque eso sí que no te lo podría contestar, me sentía atraído, ¿no? Y ahí, imagínate, no existía Aeroset, no existía nada. Yo era un empleado yendo de vacaciones a un lugar, sintiendo algo que nunca hubiese imaginado que iba a sentir. Y bueno, y fue ahí cuando me presentan a un chico que era repostero, ¿no? Amigo de un amigo, lo vamos a visitar al local. Me acuerdo de este chico, estaba todo lleno de harina, de crema, estaba trabajando, era un laburante y trabajaba para sí mismo. Lo saludo, un chico de Polonia. Yo te menciono esto porque esto es, aunque parezca mentira, un detonante, el detonante más importante que yo tuve en mi cabeza. Lo conozco un día, hablamos, no sé, media hora, en un inglés que era un poco cortado, porque mi inglés nunca fue lo suficientemente fuerte como para hablar fluido de un primer momento. Pasó, un tipo de 10. Al otro día, voy caminando por Guildford, estoy cruzando las calles adoquinadas, porque en Inglaterra todo adoquinado, y veo pasar este auto, un BMW blanco, pero impresionante. Y miro, y era este chico, ¿no? Wow. Y juro por Dios, te puedo dar 1000 millones de excusas de por qué o qué fue lo que me llevó a... Fue eso. Yo en ese momento entendí que la relación entre esfuerzo y premio
era distinta a lo que yo pensaba, era distinta a lo que yo había aprendido, lo que me habían dicho durante 30 años. Claro. Ese fue el motivo principal por el cual yo vuelvo a Argentina después de esas 2 semanas y presento mi renuncia indeclinable a la gerenta de recursos humanos de Vic, que es una chica francesa. Y me acuerdo, esto pasó casualidad, ella estaba visitando Argentina. Yo entro a la oficina, Lorenz, y le digo, Lorenz, pasó esto, me fui a Inglaterra, me sentí súper cómodo, te pido disculpas, yo hacía un año que estaba en Vic y me iba muy bien, tenía mi equipo a cargo, y después de hablar media hora me dice, Mariano, ¿cómo te puedo decir que no? Si desde que entraste a la oficina no dejas de sonreír. Y ahí me di cuenta que no me estaba equivocando. Perfecto. ¿Y cómo fue? ¿Te acordás ese momento exacto cuando bajaste el avión y te encontraste diciendo, bueno, acá voy a estar mínimo 3 meses viviendo? Siempre hay algo que sentí, que hoy por hoy lo extraño, porque ya obviamente la experiencia te hace un poco apartar de ese sentimiento. Yo siempre sentí que me comía el pasto. Siempre sentí que me comía lo que se me pusiera adelante. Más allá que no podía hablar inglés, y siempre lo digo. ¿Viste cuando uno tiene hambre y un amigo te muestra una foto de un asado, que se te hace agua a la boca? Yo te juro que sentía lo mismo cuando pensaba en lo que podía llegar a obtener, y no estoy hablando de dinero, sino de generar en mi carrera. Era la saliva en mi boca, era la adrenalina, porque de ahí viene, de tener una posibilidad tan grande. Y en eso los argentinos somos muy buenos. Yo muchas veces nos critico a nosotros por fallas que tenemos, pero si hay algo que hacemos muy bien es trabajar duro, principalmente cuando estamos afuera, que es irrisorio, ¿no? Quizá me incluyo, porque tenés que empezar de abajo, no te salva nadie. Entonces, el mayor sentimiento era eso, era la mezcla de adrenalina. Después, recuerdo cuando yo llego, en respuesta a tu pregunta, mi hermano me estaba esperando, ¿no? Con lo cual, ahí estaba cómodo. Pero yo llegué un viernes, un viernes. Hice sábado, domingo y el lunes empezaba en el colegio. A la tarde de ese mismo día me iba a la casa de esta gente que yo te conté que con la cual me iba a quedar. Pero claro, ¿qué pasa? Yo a la casa de esta gente tenía que ir a la tarde. El colegio empezaba a la mañana. Yo cruzo la avenida ahí en Londres, en Shepherd's Bush, enfrente de la plaza, con las maletas. Y me acuerdo que llovía y estaba de vuelta con los adoquines. El terror que sentí en ese, yo creo que nunca me asusté tanto como ese día. De vuelta, es salir de la zona de confort, es respirar profundo, y por más que te estés muriendo internamente, ¿sí? No literalmente, pero bueno, es avanzar. Y me acuerdo que llegué, tuve que subir escalera, había como 4 o 5 peldaños, y el pibe venía, ¿viste?, del otro lado del mundo, mojándose. Me acuerdo que era una valija azul, subiéndola, y todo el mundo mirando diciendo, flaco, o sea, ¿de dónde venís? Y así fue. Y lo más divertido es que seguramente el 99% de esa gente se ha ido a sus países, se ha vuelto y ha hecho otra cosa. Y yo me quedé durante 10 años, ¿no? Así que bueno, esas fueron las primeras sensaciones cuando llegué. Pero ves, eso es lo que te digo, que a veces uno siente que se está tirando al vacío, pero es bueno tener algún tipo de plan, al menos para intentar seguirlo. Yo invertí todo el dinero que llevé, y siempre lo dije, yo me llevé $5.000 de Argentina, y lo invertí todo en la habitación y el colegio. Claro. Cuando pasaron 4 meses, que ahí es cuando la plata se me empezó a desvanecer, porque obviamente la estaba gastando, fue ahí cuando empecé a pensar en trabajar. Pero eso seguramente hay una pregunta. Exacto. ¿Y cuáles fueron tus trabajos ahí? Porque vos tenías pensado estar 3 meses. Después de ahí te ibas de la casa de la familia y tenías que buscar más supervivencia, digamos. Era como, cada etapa era un desafío nuevo, ¿no? Por eso, y lo digo, me sonrío porque lo siento, estoy hablando con vos y lo siento acá. No sé, es muy extraño, es muy extraño. No diga que yo soy un tipo normal, creo que soy bastante anormal. Pero es lo que trato de transmitir, ¿no? Por medio de estas cosas que de vuelta agradezco que me tengan acá, o de mis entrevistas en televisión o en Instagram. Es eso, es la vivencia, es la pasión de amar lo que estás haciendo y darle para adelante. Empecé trabajando, yo obviamente llego a Inglaterra con un muy buen currículum, por lo que hablamos antes, pero claro, el problema era que mi inglés
no era muy fuerte. Me acuerdo que yo voy a una entrevista y la chica, una de las primeras, me dice, Mariano, mirá, me dice, yo te podría tomar. Creo que era para call center en español, ¿no? Y la chica me dice, mirá, yo te podría tomar. Otra cosa que a mí me marcó en ese momento y me sirvió. Me dice, yo te podría tomar, pero tu currículum es demasiado pesado para esta profesión. Vos tenés que ir a buscar algo más. Si lo que a vos te falta es el inglés, concentrate un poquito más en ese inglés. Buscá el lugar donde vos vayas a aprender inglés. Claro. Y eso me quedó grabado. Seguí yendo a entrevistas. La verdad que me llamaba muchísimo porque el currículum era interesante, pero claro, después yo chocaba con el inglés. Podía hablar, pero no al nivel que necesitabas para hacer un trabajo diario. Tengo la suerte que me llaman de SC Johnson, ¿no? Que es una empresa que se dedica... Bueno, una de las ramas es todos los artículos para bebé. La que estaba yo es la rama que se utiliza para limpieza del hogar, que hay 10 millones de marcas que son conocidas. El matamosquito, el otro para limpiar los pisos. Todo esto en Inglaterra. Voy a esa entrevista, maravillado, ¿sí? SC Johnson es un poco como Unilever también, ese tipo de empresa donde hay miles de cosas para hacer, siempre claro. se atiende al empleado, juegan al fútbol, o sea, era el lugar perfecto. Me encuentro con que ahí me hacen la entrevista en español. Y bueno, al principio pensé que era una bendición, ¿no? Porque obviamente pude entrar, empecé a trabajar, pero después me choqué con la realidad, y la realidad eran mis objetivos. Mis objetivos no eran trabajar en cualquier lado y hablar español. Ni siquiera eran trabajar en la mejor empresa del mundo y hablar español. Prefería trabajar en la peor empresa del mundo hablando inglés, porque yo había ido por eso. Entonces, a los 3 meses renuncio, ¿no? Que obviamente todo el mundo, mis amigos, mi familia, pensaban que estaba loco. Pero vos querías autodesafiarte. El tema, yo venía de Sancor, pasás por Sancor, venís por Vic, terminás en SC Johnson, en Inglaterra, flaco, basta, ya está. Y no. Trabajaba 20 años y después ves. Y yo no aguanté más de 3 meses. ¿Y qué pasó? Puse en Inglaterra, ahora ya por suerte está también acá en Argentina, pero recordemos siempre, estoy hablando hace 13 años atrás, el tema de los currículums era todo online. ¿Viste? Era todo online. Vos ponías el currículum online en internet y ahí te iban llamando. Claro, imagínate, si me llamaban al principio, sin ningún tipo de experiencia en Inglaterra, cuando yo pongo SC Johnson, exploté todo, ¿no? Exploté. A ese momento mi inglés ya había mejorado un poco. Y un día, en realidad la primera entrevista la di cuando estaba, mirá vos, la primera entrevista para lo que te voy a contar ahora, yo todavía estaba trabajando ahí. Ya era mi última semana cuando había avisado que me iba. Y me llama una chica de una agencia, me dice, Mariano, ¿te gustaría trabajar en aviación? Yo la verdad que no entendía nada, había volado en avión 3 veces, siempre veraneé en la costa argentina, desde chico, con mi familia, entonces no tenía esa experiencia de volar. Me daba miedo volar, pero viste, claro, me decía aviación y para mí era la Fórmula 1. Para mí era estar, ¿no?, ahí arriba de todo. Ser un distinto por trabajar en ese negocio. Pero la verdad es que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y le dije que sí, que quería. Doy una primera entrevista, pido el día. Espero que esto los de Johnson no lo escuchen, pero bueno, me pido el día y me voy a Heathrow, que es el aeropuerto de Londres donde está lleno de empresas de aviación, ¿no? Tanto aerolíneas como reparadores, talleres de reparación, que era lo que en su momento hacía esta empresa, que es lo que hoy hace Aeroset. Doy una primera entrevista, me voy con una muy buena sensación, ¿no? ¿Qué pasa? Resulta que el que era mi jefe, el que después fue mi jefe, quería una segunda entrevista. Pero yo no me podía pedir otro día en la misma semana en Johnson porque no quería hacer eso, no me iba a dejar bien parado. Entonces me llama la agencia, me dice, Mariano, mira que el hombre te va a esperar. En Inglaterra tenés un bar o un café en todos lados, ¿no? Me dice, te va a estar esperando al mediodía en ese café. Decime qué querés tomar. Parecido a lo que aquí ustedes me hicieron y le agradezco muchísimo, me esperaron con café y con algunas otras cositas. Le digo, tomo café con leche. Me dice, bueno, mirá que el bar no está abierto, van a abrir por vos. Y esto muchas veces no lo cuento porque obviamente es la parte larga de la historia. Te la estoy dando, ¿sí?
Llego a este lugar, abren la puerta para mí, estaba este hombre adentro. El restaurante para y vos. Claro, imagínate la presión. La Estás presión. debutando en primera contra el clásico rival. Y bueno, la cuestión que él me dice que la verdad que le había encantado la entrevista, un poco esto de que hablamos de los argentinos afuera. Él me pregunta, y a eso voy, me pregunta si yo tenía alguna duda de algo. Y le dije la verdad, le digo, yo no era ingeniero para trabajar en aviación. Que no tenía los conceptos técnicos, ¿no? Utilicé esa frase. Y de vuelta, otro pequeño tic en mi historia, el tipo que era gigante, era muy alto, muy grande, me dice, Mariano, hay una sola cosa que yo nunca te voy a poder dar. Me dice, hay una sola cosa, el resto te doy todo. Me dice, lo que nunca te voy a poder dar es el carisma. Y vos lo tenés. Del resto me encargo yo. Claro, el tipo me dijo eso, imagínate, yo no podía pasar por la puerta cuando salí del bar, no tenían que abrir las dos. Habían abierto una, tenían que abrir las dos para que pudiera pasar. Y la verdad es que de vuelta, son sensaciones, es guiarte por el corazón. Yo vivía todo como una aventura. Así que bueno, yo ya había dicho en Johnson que me estaba yendo. Esta empresa es una empresa que se llama AAR Corporation. Es la empresa más grande en la reparación de aeropartes. Para darte una idea, es una empresa que cotiza en bolsa en Wall Street. Es una empresa que vende 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares por año. Se encargan de lo que es la parte civil de la aviación, de lo comercial, de lo militar, ¿sí? Que también es muy fuerte, que uno no se conoce mucho, pero está toda la parte militar de la aviación. Y empecé ahí y trabajé 2 años. Después de los 2 años, yo empiezo como asistente de ventas, ¿sí? Estaba de asistente para el chico que estaba en vendedor. ¿Qué se vendía? Se vendían partes. Eso que es, lo que estoy hablando ahora es exactamente lo que hace Roset, porque es lo que yo aprendí. Es como, a veces lo llamo el Warnes de la aviación, ¿no? El 80% del mercado de autopartes de la aviación son partes usadas, reparadas, ¿sí? Obviamente reparadas por talleres como Lufthansa, como Air France, como Iberia, ¿no? No lo repara cualquiera. Claro. Imagínate que son partes que van en un avión y si algo va mal sabemos lo que puede llegar a pasar. Y hoy por hoy se sabe todo. Están esos programas en televisión donde de un accidente te llevan exactamente al problema, que fue un tornillo mal colocado. Entonces, estamos en un negocio donde nadie va a tomar el riesgo de hacer algo que no tiene que hacer. Claro. Yo al segundo año pido que me den un área de ventas. Ya no quería ser más el asistente. De vuelta, me siento con mi jefe, me dice, Mariano, entendé que vas a perder dinero. Dice, porque hoy estás cobrando comisión sobre la venta de una persona que vende muchísimo. Si yo te saco de esa posición, vos no vas a cobrar de la venta de nadie. Va a ser tu propia venta. Tu propio esfuerzo. Nuevamente, decido tomarlo. Y me dan, nunca me voy a olvidar, me dan desde Polonia hasta Chipre. Toda esa franja. ¿Por qué? Porque es la franja, entre comillas, más pobre de Europa. No, después todo lo que es Francia, Portugal, España, Italia, estaba todo cubierto. Y trabajé 1 año, me permitió viajar por el mundo. Yo, al día de hoy, estuve en 53 países, tengo 43 años. Empecé hace 10 años, ya estuve en 53. Uno de mis deseos personales en mi vida es llegar al Century Club, que le llaman, que es el club de los 100, ¿no? Estar al menos en 100 países. Y viajé muchísimo y la verdad es que fue bien, vendí. Y claro, la aviación, si bien es algo que quizá la gente no conoce porque no es una aerolínea, es un círculo muy cerrado. Y la información pasa muy rápido. Entonces a los 2 años me llaman de otra empresa, grande también, no tanto como la que yo estaba. Esta empresa se llama Geatelesys, una empresa que no había desarrollado el negocio de autopartes en los motores. En la aviación tenés fuselaje y motores. Esa es la primera gran división, ¿sí? El fuselaje es un negocio donde hay muchísimas más partes, ¿sí? ¿Qué pasaría también con un coche, con un auto? Vos tenés todo lo que es la carrocería y el motor. El motor son menos partes y obviamente mucho más caras para trabajar. Y a mí me interesaba porque yo había estado en fuselaje, era una forma de, como decíamos antes, aprender algo nuevo siguiendo la línea del mismo trabajo. Le digo que sí, perfecto, no había nadie, yo desarrollo
con lo que sabía, desarrollo el departamento de ventas de repuestos de motores. Ese trabajo se estaba haciendo desde Miami y bueno, yo me lo traigo a Londres. Me ponen 1 o 2 personas a cargo, nada, hermoso, la verdad que de vuelta, trabajando en lo que me gustaba, los eventos. Uno aparte empieza a conocer lo que es un avión, o sea, una cosa es ver el avión en el tarmac, ¿no? Afuera en los aeropuertos, y otra cosa es verlo parado en un hangar. La verdad es que me va muy bien, de vuelta vendía, conocía gente, me estaba haciendo de un nombre, no solo con mis colegas, sino lo más importante, con los clientes. Okay. Y a finales del segundo año, la verdad es que había vendido mucho, ¿viste? Como es siempre, esto pasa en todos los países, cuando uno vende es el dios de las ventas, ¿no? Y te tratan como si fueras un dios griego más o menos, faltaba que me pusieran la bata esa. Y claro, cuando llegó el momento de pagar, siempre había un problemita, entonces no me pudieron pagar lo que me tenían que pagar. Y como yo siempre le digo a la gente, eso le ha pasado a un montón de personas y se le seguirá pasando. Es responsabilidad nuestra. Nosotros decidimos si queremos seguir ahí o cambiamos. Si seguís no tenés nada que quejarte. Claro. Si a vos te tienen que dar 10, te das 2 y te quedás, es así. O sos muy sonso o tenés otro plan. Claro. Y yo en ese momento fue la primera vez, a mí siempre me gustó mucho trabajar en relación de dependencia por esto del challenge de subir en el organigrama, escalarlo, ¿no? Ir de acá hasta acá, la interacción con otros departamentos. Pero esa fue la primera vez que pensé en tener algo propio. Y bueno, así fue como que dije, ok, lo voy a hacer, tomé la decisión, me gasto todo. Necesitaba un nombre, ¿no? Otra cosa acá que es importante en la historia. Yo sabía que iba a trabajar mucho con Alitalia, con TAP y con Iberia. Italia, Portugal, España. 3 países que realmente no disfrutan de hablar inglés. Entonces lo que quería era un nombre que se pronunciara igual en todos los idiomas. Yo nunca estudié marketing, pero me pareció que era lo mejor para hacer. Y ahí salió Aeroset, no sé cómo, fue un milagro de la naturaleza que se me ocurriera ese nombre. Viene de aero, por lo aeroespacial, y set viene de conjunto. Cuando uno vende las alaves de fan, ¿sí? Que son las aspas que uno ve, tanto por fuera en el motor o dentro, eso no se vende individual, se vende el juego completo. Y eso en inglés se le llama set. Vos decís, quiero un set de HPT blades, que son... quiere decir que son turbinas de alta presión, ¿no? Pero siempre se vende en set, entonces Aeroset. De ahí también viene el logo, que si lo van en la camiseta de Racing, es algo así que un motor formado por estas aspas chiquititas que te digo, que son las que comprimen el aire dentro del motor, que luego sumada a la combustión hacen el thrust, ¿no? La fuerza, y ahí es cuando se mueve. Así que bueno, esos fueron los primeros días, armar la empresa, atado con alambre al principio, alambre de calidad, pero alambre al fin, ¿no? Claro. Porque estás en Inglaterra, no puedes usar alambre barato, tenés que usar del bueno, pero digo alambre porque había mucha flexibilidad de cosas que yo tenía que aprender. Y así fueron, ahí te di un repaso de lo que fueron los primeros trabajos en Inglaterra, incluyendo Aeroset. ¿Y cómo fue tu primera venta? ¿Te acordás? La primera venta sí me acuerdo. Fue una venta de partes de repuestos de bajo costo que yo tenía en stock. En aviación hay algo que se llama AOG, que significa Aircraft on Ground, que quiere decir que el avión está en el aeropuerto y por alguna falla, ¿sí? Por algún tema no puede salir. Muchas veces cuando vos, no un delay, no un delay de 5 minutos, pero si a veces tenemos un atraso grande en el vuelo, por ejemplo que te lo pasan para el día siguiente, eso es porque el avión necesita un poquito más que un lustre. Esas son las mejores situaciones que podés tener si nadie más tiene el material. Porque vos tenés una aerolínea con un avión parado en el aeropuerto que está perdiendo miles de dólares por minuto y vos tenés el material. Y esa fue la primera venta de Aeroset. Fue algo que yo recuerdo que compré a $5.000 y lo vendí a 50. O sea, ya la primera venta fue algo que a nosotros como que nos paró, casi recupero la inversión en una venta, ¿no? De vuelta. Casualidad, porque la verdad es que nadie lo había planificado. Yo no sabía cuando compré el material que iba a pasar eso.
Pero de vuelta, son cosas que hacen a la historia hoy. Son cosas que motivan que yo esté sentado acá hablando, si no, no hubiese pasado. Y ahora, ¿cuál fue, no me gusta decir fracaso, cuál fue tu decepción y tu éxito más grande? La decepción, no sé si, no quiero llamar que fue una decepción, pero fue un momento difícil, todo el aprendizaje legal de lo que es el trabajo, porque es muy complicado. Por eso la empresa tiene empleados en cada área y cada específico para cada uno. Yo era, como vos decías, el que hacía todo, el que prendía las luces y el que las apagaba. Y la parte legal, el de poder cumplir con los requerimientos en cada país, de exportación, eso fue muy duro. Porque son cosas que se hacen sin problema, pero hay que saber. Claro. Y eso fue un desgaste mental muy grande. Cuando yo estaba preparado para salir a vender la vida, cada venta era un sit back, ¿no? Era una patada hacia atrás, pero bueno, de vuelta, es parte del proceso y tenía que ser hecho. Eso fue algo que me costó. Yo, por suerte, la verdad es que no siento que he tenido un fracaso. Quizá lo tuve, pero no lo siento como un fracaso. Siempre lo siento que es una oportunidad de aprender y mejorar. Eso fue muy difícil. Eso fue muy difícil. Y después una de las victorias, bueno, haber sacado del medio a competidores muy fuertes. Por ejemplo, la empresa que yo te comenté al principio, con la que empecé trabajando, se convirtió en mi competidor muy rápidamente, porque estaban en todos lados, y las hemos pateado de muchas aerolíneas. Gracias a la flexibilidad, porque a veces la gente me dice, Mariano, pero ¿cómo puede ser que la empresa con un empleado saque a una de 3.000? Flexibilidad. Es un solo empleado, es una sola cabeza tomando decisiones. Claro. Y obviamente yo era muy arriesgado. Yo al principio le vendía a la aerolínea y le daba 30 días de pago. Cuando en el mercado, hoy por más que la unidad salga a $1, las primeras 3 compras son adelantadas. Claro. Como le llaman en inglés, cash in advance, porque te dan el efectivo y yo nunca lo hice. Nunca. Es raro. Entonces, claro, yo hacía cosas para que la aerolínea, más allá de la buena relación que tenía yo como vendedor, la aerolínea se acercara hacia Aeroset. Claro. Y bueno, y eso es una victoria que siempre la tengo en mente. Y de vuelta, ¿cuál crees que es una habilidad tuya que te hizo llegar a donde estás? Porque hablaste mucho de ventas. ¿Crees que es una habilidad que te identifica? Creo que mi mayor habilidad es el ser un estratega. Pero no solo por inteligencia, sino por vocación, ¿no? Yo no me esfuerzo para ser un estratega. Yo disfruto de anticiparme a la jugada. O sea, estoy hablando con vos y estoy pensando en qué decirte para que me enganche con el próximo tema. Es un ejercicio mental continuo. Y eso me pasaba, por eso vos lo decías. Cuando hablamos del titiretero, ¿no? Es literal, porque yo abro Aeroset y tenía 2 o 3 que lo he dicho en Instagram, ya lo he confesado. Yo me abrí 2 o 3 cuentas corporativas. Uno era el agente de finanzas, otro era el vendedor, otro el comprador, y era yo. Pero lo necesitaba. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que en la aviación, de vuelta, es un rubro un poco naif, ¿no? Estar en aviación. Entonces yo tenía que demostrar o pretender, no que tenía dinero, sino que era una empresa grande. Claro. Así que bueno, nada, me divertí con eso durante 2 años hasta que después, por suerte, gracias a Dios, la cosa fue muy bien y ya no podía seguir pretendiendo. Ahí ya tuve que traer gente, ahí empezamos a abrir oficinas. Yo empecé, todo esto que te estoy contando, Leanes, pasó todo en Inglaterra, porque yo abro Aeroset en Inglaterra. Después surge la posibilidad de mudarse para Portugal. Ahí fue la segunda oficina, después nos fuimos a Malta, estamos en Estados Unidos. Hoy la casa matriz, el HQ, está en Hong Kong. Entonces, bueno, de a poco nos fuimos moviendo, pero es esa estrategia. Yo creo, así como tengo muchísimos errores, y lo he pagado caro trabajando porque me he dado cuenta que me he equivocado, creo que todos, absolutamente todos, deberíamos tener una pizca de estratega encima como para siempre buscarle la vuelta a las cosas. Un plan A, un plan B y un plan Z, tal vez. Siempre, siempre. Excelente. Y ahora volviendo al tema del negocio, ¿qué recomendación le darías a los emprendedores que te están mirando y quieren empezar un proyecto, están ya en su proyecto? ¿Qué recomendación desde tu lugar le darías? A esos que todavía no hayan empezado un proyecto y tengas ganas de arrancarlo, mi primer consejo sería que se guíen por el corazón.
¿sí? Que traten de meterse en algo que les dé placer, ¿sí? Porque siempre es difícil comenzar a emprender en todos lados. En Argentina a veces más, simplemente porque es un poco más desprolijo, no todo demora más, uno tiene que armarse de muchísima más paciencia. Yo siempre lo digo, Aeroset legalmente quedó abierta en 3 días. Lamentablemente en Argentina pensar eso es una utopía. Ojalá algún día se llegue a eso, que se hagan 2 días. Pero hay que armarse de paciencia, pero siempre uno tiene más chances de ganar la batalla del emprendedor cuando hace algo que les gusta. Y te voy a contar una anécdota. Hace muy poquito estaba hablando con la chica que hace la limpieza en mi casa y me vino a contar, estaba muy preocupada de que la hija había dicho, le habían preguntado qué quería hacer de grande en el colegio y ella dijo, quiero trabajar en limpieza. Y claro, la madre, porque sabe qué duro que es, estaba espantada. Y a mí me pareció un acto de honestidad terrible. Y lo que le digo es, ¿por qué? Déjala. Porque hay alguien que le limpia la casa al presidente de Estados Unidos, que tiene una empresa de limpieza con 300 empleados y gana una fortuna. Entonces también es ese prejuicio, ¿no? De que, si bien ahora ya se está, creo yo que va en baja, eso de que uno tiene que ser médico, contador, abogado, que si uno lo quiere, perfecto, si es tu vocación. Pero lo importante acá es hacer lo que a uno le guste. Ese sería mi consejo principal para alguien que no ha empezado. Para el que ha empezado, idealmente en algo que le gusta, mi consejo es, sé distinto. Rompete la cabeza todos los días a la mañana, cuando te levantás, que uno está más fresco, en tratar de ser distinto. Siempre, absolutamente siempre, hay algo en lo que uno puede darle una vuelta. Por más que parezca que el mercado está rebalsando en esa actividad, que hay mucha competencia, creatividad, que bueno, a veces uno no lo tiene, pero puede hablar con un amigo, puede instruirse, puede capacitarse, que también es muy importante en la vida del emprendedor, pero siempre hay las cosas que le gusten. Yo tampoco soy, pues es que, Leandro, a veces la gente me pregunta, ¿qué libro recomendás? Hansel y Gretel. ¿Te gusta Hansel y Gretel? ¿Te gusta el chocolate? Lee Hansel y Gretel. No hay Padre Rico, Padre Pobre. Bárbaro. Si tenés tiempo, léelo. Pero lee algo que disfrutes. Claro. Porque si no, le estás cerrando el punto. El emprender es hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Así que bueno, pero para la gente que ya ha empezado, creo, y yo todo lo que te digo, vos lo sabes muy bien, está basado en mi experiencia. Yo creo que el fuerte de Aeroset fue eso, lo que decíamos antes, el ser distinto, el ser flexible. En aviación no hay muchas empresas flexibles, porque hay mucho dinero que se maneja, porque son empresas muy grandes. Yo me jugué todas las cartas a ser distinto, a darle algo a la aerolínea, hablábamos de la parte financiera, que el resto tendría terror de hacerlo. Yo lo hice, fue un riesgo, pero pagó. Exacto. Y ahora la última pregunta, que muchos dicen que es la más difícil. Me gustaría que te definas en una sola palabra, yo sé que me dijiste estratega, pero puedes elegir otra. ¿Y por qué esa palabra? Diría apasionado, porque creo que es el rasgo más fuerte y más debatible de mi personalidad. Por eso que te decía, y que el claro ejemplo, de cuando yo me voy a Inglaterra, esa adrenalina, esa pasión me salía de adentro, y no estamos hablando del plano profesional, estoy hablando del plano personal mío, o sea, ¿por qué me sentía así? No, hasta no se entiende, si flaco, y es así, es la pasión que me llevaba a crecer. Así que en una palabra te defino, creo que esos son los rasgos más característicos de mi personalidad. Y de esta manera finaliza otro capítulo más de Gigantes Millonarios. Como le aconseja Mariano, una de las habilidades más importantes que debe tener un emprendedor es el ser estratega, armar un plan e ir con todo por ello. Los esperamos en el próximo capítulo de Gigantes Millonarios.